Así que continuamos con la segunda parte de la enseñanza de los altares y vemos entonces en Génesis 4:4 y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Leí ahorita Génesis 4 y 5. Ahora, ¿por qué es importante entender que ahí, por qué le agradó a Abel? Porque Abel lo que hizo fue primero una ofrenda del corazón en donde él estaba comprometido en una manera mucho más fuerte en su fe con Dios. Y supo, no sé si el Señor se lo enseñó, si Adán y Eva se lo enseñaron, seguramente que sí, que alguien tenía que morir por el pecado. Y el hecho de haberle dado lo mejor de sus ovejas quiere decir que en su corazón había una predisposición para, para decirle a Dios, Dios, tú eres lo importante y yo por eso estoy viniendo a ti a darte lo mejor que tengo. No fue así con Caín. Hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre inocente para consagrarse al Señor, porque esa oveja que murió, lo que hizo fue que sustituyó la muerte de Abel. Y esa ofrenda fue realmente un altar. Y eso agradó a Dios, porque es esa predisposición, esa entrega, esa conexión con Dios lo que hizo fue que abrió de tal manera una conexión con el cielo que se unieron Abel, quien era, y Dios, y hubo un encuentro padre e hijo. En cambio, Caín lo que hizo fue cortar sus frutos y se los llevó sin haber realmente un sacrificio, sin haber una entrega que le costara a Caín. Y eso es tal vez la primera muestra de cómo Dios persigue en nosotros un altar de adoración a Él para que podamos conectarnos en esa relación padre-hijo. La primera vez que aparece la palabra altar no fue ahí, precisamente, ahí fue la primera vez que aparece el sacrificio de un altar y que nosotros así lo entendemos. Pero la primera vez que aparece la palabra altar fue en Génesis 8:20 y es muy importante entender que la primera vez que aparece una palabra en la palabra, en la Biblia, es porque el Señor está tratando de establecer un principio con lo que quiere decir la palabra. Y esta palabra altar entonces está en el versículo 20 de Génesis 8 que dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. En el 21, y percibió Jehová un olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué estaba realmente pasando en ese momento donde vino Noé a ofrecer estos animales limpios? Lo que estaba sucediendo es que Noé estaba haciendo un acto profético en donde le estaba dando a Dios lo mejor que él tenía, le estaba dando a Dios un, una entrega y le estaba entregando al Señor algo que para él era valioso, como estos animales que estaban ahí. Prendió fuego, porque el fuego siempre es parte del altar, porque tiene que haber algo que consuma el sacrificio y hubo también derramamiento de sangre. El, el día de que esto pasó,
se abrió de tal manera el cielo y agradó el aroma al Señor. Y no es que le guste el olor a carne asada, que no quiere decir que no sea rico, sino que lo que le gustó y lo que agradó a Dios fue la disposición del corazón de Noé, la manera como Noé se humilló delante de Dios. Y eso es muy importante entender, que en un altar el hombre se humilla delante de la deidad eh, a la cual está él haciendo la entrega, y esa humillación es un lenguaje que dice: no soy yo quien gobierna, eres tú. Entonces, no soy yo quien gobierna, no soy yo quien toma las riendas de mi vida, eres tú. Y por supuesto, en un altar a Dios, nosotros le estamos diciendo: yo me humillo, yo me hago pequeño, como lo dijo Juan el Bautista, para que tú te engrandezcas. Lamentablemente, eso también sucede cuando lo hace una persona a una deidad. Yo le cedo a esta deidad todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que valgo. ¿Y qué es lo que hace? Este altar provoca entonces una autoridad sobre la persona que está ofrendando el sacrificio. En la cruz fue el altar más alto y más perfecto que jamás ha habido. Hebreos 13, del 10 al 32, dice que nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio y fue el sacrificio perfecto que se ofrendó a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, el altar más alto y sublime que jamás haya habido es el de Jesucristo. Y dejó eso como un ejemplo para que nosotros llegáramos al lugar de encuentro con el Señor en un sacrificio de alabanza y de adoración y de entrega a Él. Ese altar que nosotros provocamos es mucho más fuerte y mucho más grande y mucho más poderoso que cualquier altar que brujos y hechiceros pueden hacer 700 altares, que nunca se va a comparar eso con el altar de un justo que le entrega su vida al Señor y que lo adora. La diferencia va a estar en la consistencia. Porque si yo le voy a adorar una vez a la semana, pero ellos lo están haciendo todos los días, todas las noches, la consistencia, la cantidad de altares abiertos del lado de las tinieblas va a sobreponerse sobre un pequeño altar. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos este principio para poder pelear una buena batalla y sabiendo que realmente la verdadera batalla es quién tiene más altares y el que gana la tierra es el que tenga más altares, pues lo que hace es predisponernos para ser adoradores en espíritu y en verdad, para poder nosotros establecer la gloria de Dios y hacer retroceder a las tinieblas en los lugares que han sido tomados. Abraham también entendió de tal manera el principio de los altares que levantó uno en cada lugar en donde tenía un encuentro con Dios. En Génesis 12, de 7 y 8, habla la Biblia de que levantó altares en Siquem y luego levantó altar en Betel cuando escuchó la promesa que Dios le dio. Cuando Dios le habló y le dijo cuáles eran los propósitos y el propósito que Dios tenía por él y el pacto que tenía con él, el Abraham, entendiendo el principio del altar, formó ese altar y adoró a Dios. En un altar se estableció el pacto entre Dios y Abraham. De igual manera, en un altar donde que Isaac iba a ser sacrificado, Abraham le ofreció a Dios lo más valioso que él tenía, que era su propio hijo,
Pero Dios dijo, no, 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 no es necesario y proveyó un cordero para hacer, para que éste fuera el que fuera sacrificado. Y de ahí es donde la primera vez que se nombra el nombre Jehová Jireh, que es Jehová proveerá, porque quien proveyó el sacrificio perfecto fue Jesús. Y la primera muestra fue cuando sustituyó la, la pérdida o el sacrificio del hijo de Abraham por ese cordero que Dios había otorgado y que estaba ahí para que Abraham pudiera hacer el sacrificio. Así que como vemos, el sacrificio es algo muy importante para Dios y el altar es algo muy importante para Dios. También Jacob después llega a Betel en el mismo lugar donde Abraham había hecho el sacrificio. O sea, Abraham había consagrado Betel y había hecho ahí un lugar de encuentro con Dios. Cuando años después Jacob llega al mismo lugar, recoge piedras para dormir, pero estas piedras habían estado presentes cuando Abraham hizo la entrega y levantó altares a Dios. Y él lo que hace es tomar seguramente de las mismas piedras que habían sido consagradas por su abuelo y tiene ahí la experiencia de ver un portal abrirse. Y en el mismo lugar donde Abraham había adorado a Dios, es donde el nieto después ve la escalera y tiene uno de los encuentros más gloriosos que una persona puede tener, que es ver esa escalera donde ángeles descienden y ascienden para dar a entender la conexión que hay entre el cielo y la tierra y que un altar que se abre a Dios permanece para generaciones, mucho más de lo que un altar pagano hace. Y que Jacob fue el que a través de sus 12 hijos estableció las 12 tribus. Y entonces podemos de esa manera ver el poder y la fuerza que tiene el que nosotros hagamos altares al Dios verdadero. Deja una piedra como señal en ese lugar y queda Betel establecido como un lugar de encuentro. Y ahí inserto la historia, lo que dice la Biblia después, que muchos años después fue precisamente en Betel que Jeroboam contaminó el mismo lugar donde Dios lo había dejado como un lugar de encuentro. Y sabiendo de que había un portal y algo poderoso en Betel, Jeroboam lo manchó, lo contaminó, apropiándose de ese mismo lugar para poner un becerro. Y lo que hizo fue pervertir el lugar de encuentro. Y tristemente, Betel se convirtió en un altar pagano en donde logró el poder de las tinieblas entrar de tal manera que destruyó la fe de muchos de los israelitas y contaminó al pueblo de tal manera que el Señor tuvo que enviar asirios después de varios años y sacarlos de su tierra, porque ya la tierra se había contaminado de una manera demasiado grande y demasiado fuerte. Más adelante vemos a Moisés y vemos que Moisés también levanta altares permanentes ya cuando Moisés recibe la ley y Dios entonces establece el levantamiento de altares diarios en donde hay sacrificios de animales diarios. Y en, al leer vemos cómo el altar de adoración es lo primero que nosotros vemos en el tabernáculo, primero que todo en el altar del holocausto, que es el primer mueble del tabernáculo, en donde habían sacrificios 3 veces al día, pero también hay más sacrificios de adoración adentro del tabernáculo y en el lugar santísimo. El lugar santísimo era a donde se llevaba la sangre
que había sido sacrificado en el en el holocausto, en el altar de holocaustos. Em, el arca del pacto era el altar más sublime que había en el pueblo israelita, pues ahí es donde Dios se manifestaba continuamente ante el pueblo. Bueno, los altares están entonces en toda la palabra. Cuando ellos están durante 40 años, después de 40 años de rondar el ejército, perdón, de rondar el desierto, llegan por fin al término de esto y las 12 tribus entonces están frente al Jordán y cuando los sacerdotes ponen el pie en el río Jordán, se separan las aguas, cruzan el Jordán y lo que hacen al no más llegar al otro lado es recoger 12 piedras. Hacen ahí un altar y ponen 12 piedras como una conmemoración, un altar de conmemoración en donde establecen la autoridad de Dios y de Israel en ese territorio. Hay una toma del territorio cuando Israel cruza y lo declaran en ese momento territorio de Jehová. Y ahí es donde está el principio que les dice, todo lugar donde mi pie pisare será llamado tierra de Jehová. ¿Qué es lo que hubo? Un altar, un montículo de piedras que era una conmemoración y les fue dado un título de propiedad por medio de ese altar, que hubo un momento también de encuentro con Dios. Así que lo que nosotros vemos es que lo que llamamos nosotros guerra espiritual en realidad es una batalla de altares, porque de ahí en adelante se iba a pelear contra los reyes y los gigantes de ese lugar y se iba a destituir la posesión de la tierra, pero se empezó por medio de este altar que fue una entrega al Señor. Por supuesto, después viene la circuncisión y después viene la obediencia a las estrategias de Dios para tomar el territorio. Pero todo empezó con el levantamiento de ese altar. Hay un principio divino detrás de un altar, pues es un lugar de conexión con lo espiritual y es el único medio legal, por medio del cual el mundo espiritual de Dios o el de la tiniebla puede entrar a nuestro mundo. Así que si ahora estamos nosotros viendo por qué hay eh, tanto problema, por qué hay tanto poder en el enemigo, pues tristemente es por la consistencia que han tenido los sacerdotes del reino del mal, la consistencia en levantar ellos sus altares y lo que está Dios ahorita diciendo es, iglesia, ustedes levántenme más altares a mí, adórenme, conságrense a mí, porque en la consagración a Dios, nuestros portales al cielo quedan establecidos y nuestros territorios quedan establecidos para el Señor. Les quiero platicar un poco de lo que es la ley del dominio. Dios nos estableció a nosotros, los hombres, como los que dominamos la tierra. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios está en nosotros. Nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y ninguna otra criatura en toda la creación tiene una posición tan única como la nuestra. Y la idea de Dios era la de colonizar la tierra para hacer un pueblo que gobernara junto a él. Y le dio la autoridad al hombre. Ahora, como el hombre tristemente fue engañado, Eva fue engañado, lo que sucedió es que cuando fue engañado, el hombre le dio la autoridad, se la cedió a Satanás. Nuestro corazón es una tierra codiciable y tanto Dios como Satanás quieren tener dominio sobre ella. Nuestro corazón es el pedazo de tierra más contestado, más peleado que existe en toda la creación, porque quien adquiere el dominio de nuestro corazón
obtendrá también la victoria sobre todo el territorio que se nos ha dado. La única forma que Dios o el enemigo tienen para poder tener dominio en nuestra tierra es por medio de la autoridad que nosotros le damos en nuestro corazón. Y el que es verdaderamente adorador en espíritu y en verdad, lo que hace es que pone al Dios correcto en el corazón. Y cuando el Dios correcto, que es Yod-Heh Bab-Heh, Jehová nuestro Dios, es el que gobierna en nuestro corazón, lo que estamos haciendo es cediéndole todo lo que somos. Y entonces entra el dominio de Dios y la victoria de la cruz por medio de nuestro altar, nuestro altar de entrega y de adoración a a todo lo que nosotros tenemos mayordomía. Cuando Dios, como les digo, cuando Dios le dio el dominio a Adán y Eva, hizo un decreto irreversible de que el hombre sería el que tendría dominio sobre la tierra y que todo, todo poder le era entregado para que este poder adquiriera una estructura en la tierra. Y aquí es cuando le dio las llaves para atar, para prohibir el acceso o para desatar. O sea, la ley del territorio era que el que domine el territorio, el que domina un territorio tiene el poder para prohibir un acceso, o sea, para atar o para permitir que algo pueda ingresar a esa tierra. Dios es dueño de todo lo que existe, pero le entregó las llaves al hombre. Eso lo dice el Salmo 115, 16, que dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. O sea, le dio la autoridad a los hombres porque somos los mayordomos. Pero, ¿cómo se conecta esto con los altares? Pues por la ley de dominio o la ley la ley de territorio. Y es que los espíritus sin cuerpo físico son ilegales sobre la tierra, a menos de que puedan funcionar a través de un humano. Y aquí es donde vemos la importancia de la oración, pues en la oración es lo que le da el acceso legal a Dios para intervenir en los asuntos de los hombres. Y por eso es que el Mesías tuvo que venir en forma de hombre, pues él es el segundo Adán que vino a establecer lo que el primer Adán no pudo hacer bien y es establecer su victoria sobre Satanás. Ahora, como Satanás sabe que el hombre es el que tiene la autoridad, él capta el corazón del hombre para usarlo y seducirlo a que abra altares para que a través de ese altar él tenga el ingreso autorizado por un hombre en la tierra para destruir, para tomar posesión sobre ese lugar. Ahora, los altares santos son mucho más poderosos que los altares demoníacos. Y cuando un altar santo se levanta, lo que se produce es una guerra espiritual. Pero un altar santo es capaz de destruir los más fuertes altares de Satanás, los más fuertes altares. Así que para destruir los altares paganos, lo que tenemos que hacer es tener una consagración y un tiempo de adoración, ayuno y entrega a Dios, porque eso provoca que la gloria de Dios venga de tal manera que pueda entonces destruir los altares en una región. Es importante que entendamos que para revertir el daño de la maldición en tu familia o en la maldición en tu generación, la maldición en tu territorio, lo que tenemos que hacer es 5 pasos muy importantes. Cuando tú ves que hay una maldición y que se le ha dado altar a cierto pecado y hay libertad de que haya un pecado en tu familia. Por ejemplo,
Supongamos que el pecado de tu familia sea perversión sexual y que tú sabes que tus abuelos, tus padres, aún generaciones anteriores, fueron practicantes de alta perversión sexual y que tú estás viendo de que a ti te ha costado mucho, que no puedes soltar un pecado o que tus hijos están en un pecado de perversión sexual, de seguro hay un altar a los dioses paganos. ¿Por qué? Porque para poder tener la bendición, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la reina del cielo, de la diosa Astarte, que se reviste de muchas formas, incluso hasta de la Virgen Católica. Y con la reina del cielo, lo que ella demandaba era que se le hiciera una entrega de fornicación. Entonces se iba con la reina del cielo para pedirle que se diera multiplicación, que le diera fertilidad, pero para eso la persona tenía que hacer un rito de fornicación para que quedara establecido la entrega. Em, entonces, ¿qué pasaba? Que entraba un espíritu de lujuria y de perversión sexual a ese hogar. Y generación tras generación lo iban repitiendo, hasta que hoy en día vemos que detrás de tantas generaciones de perversión sexual, ya hay una eh, perversión genética y vemos una expansión, por ejemplo, de hijos que tienden a vivir en homosexualismo o en una perversión sexual muy fuerte, porque años antes y siglos antes hubo entregas a esta deidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es eh, pedirle al Señor, Señor, cuáles son los altares, y el Señor lo va a decirlo, lo va a revelar si nuestra búsqueda es genuina y lo hace. Y realmente pidan al Espíritu Santo cuáles son los altares que fueron levantados en mi familia para traer esta corrupción que hay dentro de mi tierra. Y entonces, cuando lo veamos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues número uno, confesar. Señor, yo confieso el pecado de perversión sexual y confieso de que hemos hecho tal y tal y tal cosa mis generaciones y yo. Y esta generación actual está en tal y tal pecado y pido perdón por eso. Entonces, la primero es la confesión del pecado, la segunda cosa va a ser el arrepentimiento de ese pecado. Luego voy a renunciar al pecado. Yo renuncio. Yo me arrepiento por este pecado, renuncio a esto, renuncio a las consecuencias que tuvo esta iniquidad en mí o en mi familia, y luego procedo al paso 4, que es el de atar, sacar a los poderes del mal de ese lugar. Después de que yo renuncio a este pecado, eh, oro y declaro de que los demonios que fueron usados, el demonio de perversión sexual, porque es el ejemplo que estamos dando, y otros que se asocian a eso, adicciones, división familiar, todo lo que nosotros estamos viendo como consecuencia de esta iniquidad que se ha repetido en las generaciones, yo voy a atar y a sacar a esos poderes de ahí. O sea, yo ya me arrepentí, yo ya le pedí al Señor que limpie el pecado y ahora voy a romper la alianza que se tiene con esos poderes. Se rompe la alianza, se divorcia de esos poderes. Y lo quinto que se hace es que se rededica esa tierra o ese hogar al Dios Altísimo, a Jesús y al Padre Celestial. Y después de atar y limpiar, se rededica esto. Y de esa manera, nosotros lo que estamos haciendo es
viniendo a la cruz, a ese altar sublime, y a través de la obra que Jesús hizo en la cruz, se cortan y se destruye la, lo que fue establecido a través de altares malignos, porque eso es lo que Jesús hace. Jesús destruye la obra del enemigo, establece su justicia y luego bendice. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando estamos hablando de de altares territoriales, esos ya no son algo que hacemos solos. Los altares territoriales se tienen que hacer por una congregación, por una unidad de la eclesía de ese territorio. Entonces, si en ese territorio hubo altares o hay todavía altares, tiene que venir los que tienen la autoridad de Jesús en ese mismo altar y hacer lo que Elías hizo. Formar un altar de mayor poder, que es el altar a Dios, consagrarse, ayunar, buscar al Señor y luego pedir la estrategia. Y entonces, unidos en oración, se derriban los altares que los obradores del mal abrieron en este lugar. Nosotros tenemos más poder del que nosotros nos imaginamos. Tenemos mucha más autoridad de la que nosotros podríamos jamás pensar. Sí, hacemos uso de esa autoridad como Dios nos lo está pidiendo, nuestra tierra, ya sea la tierra de nuestro hogar, la tierra de nuestras generaciones o la tierra de nuestra nación, será ganada, será limpiada, será purgada por el Señor, será purificada, porque estamos haciendo lo que fuimos asignados a hacer, que es restaurar y establecer el reino de Dios. Así que voy a cerrar esto con una oración de activación para que nosotros podamos pedirle al Señor que revierta el poder de los altares en nuestra vida. Y esta es la oración. Padre Celestial, pido comparecer ante la corte del cielo y que los libros de mi destino se abran mientras me presento ante el juez de toda la tierra para defender mi caso contra cualquier altar maligno en mi vida o línea de sangre que esté hablando en mi contra. Yo decreto y declaro que el Espíritu Santo es mi guía oficial y consejero en esta corte. Padre Celestial, yo renuncio a todos mis derechos de autorrepresentación y en su lugar yo pido a mi abogado defensor y mediador del nuevo pacto, el Señor Jesucristo, que me represente en tu corte real en contra de todos los ídolos y altares malignos que están controlando mi vida y mis líneas de sangre de cualquier manera. Pido al Señor Jesús que en este momento me perdone por los pecados y la iniquidad que hemos cometido mis generaciones y yo, por los altares que mis generaciones o yo misma levanté, abriéndole la puerta a ídolos. Hoy pido que me perdones, Jesús, y me pongo en el lugar de mis generaciones para pedir también perdón en su nombre. Y oro para que tú con tu sangre nos limpies de toda contaminación. Pido al Señor Jesús que me sane con su sangre de todas las heridas del alma causado por estos ídolos y altares malignos en mi línea de sangre. Y busco un veredicto de libertad y liberación del poder, que tú me libres del poder que estos altares malignos tuvieron con respecto a mí y a mis generaciones.